No grabamos, creo que me olvidé de grabar. Si no estoy grabando me van a avisar. Ya no importa. Miren, les decía entonces que la materia... Este es el que le vale, pero este es un docente normal. No le importa si venís, no le importa si así. Sí, él da su clase y punto. El de física es el jodido. Sí o sí quiere que vengas y te va a joder en los parciales. Si venís 2 minutos tarde, no ves. En tu parcial no te dejes entrar. Creo que alguien dejó su auricular encendido. Ya, bueno, aquí está entonces. Pueden ver la tabla periódica, ¿no? Sí, a ver, ¿me confirman? ¿Me escuchan, no? Sí. Ya, Escucha. Sí, lo escuchamos. Ahí está. Entonces, esta es la tabla periódica, ¿no? Acuérdense que los elementos más abundantes del universo son el hidrógeno, el helio, el número 2. Fíjense, esta tabla periódica está ordenada de acuerdo al número atómico, a Z, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, el hierro tenía un número atómico de 26. Y aquí está, ¿no? Fíjense, 26, ¿no? El carbono tiene un número atómico de 6, por eso está en la sexta posición. El hidrógeno, un número atómico de 1, por eso está en la primera. El helio es 2, pero su número de masa atómica ya es la suma de protones y de neutrones, aunque aquí aparece aproximado. Por ejemplo, en el caso del hierro, casi 56, fíjense aquí, ¿no? Y en el caso del carbono, casi 12, fíjense, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, jóvenes, los 118 elementos de la tabla periódica. Estos son todos los elementos que conforman los materiales de los cuales el universo está hecho, ¿no? Entonces, este es un resumen, ¿no? De los materiales de los cuales está fabricado el universo, ¿ya? Entonces, hay 118 elementos, pero cada elemento, jóvenes, tiene sus elementos hermanos. A eso se les llama isótopos, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el hidrógeno tiene sus elementos hermanos, sus isótopos. El helio también. La mayoría de los elementos de la tabla periódica tienen sus respectivos isótopos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese es el concepto que vamos a ver ahorita acá. ¿Ya? Este es el concepto que vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo? Los isótopos. Ahí está. Vamos a compartir esto. Pueden ver, ¿no? La tabla. Sí, se ve. La tabla, pero en las diapositivas, ¿las pueden ver? No. Ya. No, solamente estamos viendo la tabla. Ahora sí. Ya, ahora sí, está bien, gracias. Entonces ahí está. Entonces tenemos aquí los isótopos, ¿no? ¿Sí? Entonces les decía que cada uno de los 118 elementos de la tabla periódica tienen sus elementos hermanos o isótopos. ¿Cuál es el concepto de isótopo? Aquí dice, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, son átomos, ¿no? Son átomos de la misma especie. Aquí está, ¿no? ¿Sí? Son átomos, ucha, aquí algo pasó. A ver, vamos a... Se fue hasta el final esto. Ahí está. ¿Qué son los isótopos? Entonces son átomos de la misma especie. Tienen el mismo número atómico, ¿ya? ¿De acuerdo? El mismo número atómico, pero distinto número de masa atómica. Ya, un ejemplo es los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno común, tal como lo conocemos nosotros, en realidad es una mezcla de 3 tipos de átomos. Este es el hidrógeno común y corriente, ya, llamado protio. Ya, el hidrógeno común y corriente llamado protio, pero tiene su hermanito que se llama el deuterio y otro hermanito mucho menor, pero más gordito, el tritio,
¿Ya? Miren, tienen el mismo número atómico. En todos ellos es 1. ¿Por qué? Porque tiene un protón, ¿no? Es 1. O también un electrón, ¿no? Ahí está, 1. Ahí está, entonces Z siempre es 1. Por eso está en primer lugar de la tabla periódica. Pero su número de masa atómica ya varía, cambia, ¿no? En el caso del hidrógeno común, ¿no? También se le llama protio a este, por si acaso, es el otro nombre. El protio o hidrógeno común tiene un número atómico, un número de masa atómica de 1. Hay que contar las partículas en el núcleo. Aquí está 1, ¿no? 1. En el caso del deuterio ya son 2. 1, 2. Entonces su número de masa atómica aquí es 2 en el deuterio. Y en el caso del tritio, su número de masa atómica ahora es 3. ¿Por qué? Porque hay 3 partículas. ¿No? Entonces, ¿qué significa eso? Que el hidrógeno común está formado por una mezcla de 3 isótopos, ¿no? En donde el elemento más pesado es el tritio. Es 3 veces, aquí está, fíjense, 3 veces más pesado que el protio. O si quieren, el deuterio es 2 veces más pesado que el protio. El electrón no cuenta, acuérdense, no es que no cuenta, sino que se desprecia, ¿no? Se desprecia porque tiene una masa despreciable. ¿Ya? Ahí está. Entonces, a esto se llama formas isotópicas de un elemento. Entonces, como ejemplo tenemos al hidrógeno. El hidrógeno puro es una mezcla de 3 isótopos, de 3 tipos de átomos. ¿Ya? El hidrógeno común o protio, el deuterio y el tritio, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se representa el hidrógeno común? H, 1, 1, ¿no? Al deuterio, aquí lo vamos a escribir H, 2, 1. Ahí está. Fíjense que Z, el número atómico siempre se coloca abajo y el número de masa atómica arriba. En el caso del tritio, aquí lo vamos a escribir porque hay espacio, sería hidrógeno 1, 3. Ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí está, así se representa. ¿Ya? Otra forma de representar es que esto simplemente es H, el protio, o P algunos le ponen, al deuterio una D y al tritio una T. Esos son los símbolos, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, de estos 3 átomos que conforman al hidrógeno, el tritio es 3 veces más pesado que el hidrógeno y el deuterio es 2 veces más pesado que el hidrógeno, ¿ya? Ahora, el hidrógeno viene con ciertas proporciones de hidrógeno común, deuterio y de tritio. El más abundante, obviamente, que es el hidrógeno común. El más abundante. El que menos abunda es el deuterio. No hay mucho deuterio. Y tritio casi no hay nada. Es despreciable, ¿sí? A esto le llamamos abundancia isotópica. O también se le llama abundancia relativa. A estas cantidades, a estas proporciones. Ya esto vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Otro ejemplo son los átomos de carbono. El carbono tiene al menos 3 isótopos también, ¿ya? Tiene 3 isótopos. Tenemos el carbono 12. Aquí está el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14, ¿no? A este carbono se lo representaba así, ¿no? 12, 6. A este otro, 13, 6. Y a este otro, 14, 6. ¿No? 14, 6. ¿De acuerdo? ¿Qué significaba esto? Significaba que aquí 14, 6. Que el número Z es el mismo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. El número atómico es el mismo. No tiene por qué cambiar. Si el número atómico es el mismo, se trata del mismo elemento. Pero si su número de masa atómica cambia, entonces ya son isótopos, ¿no? Aquí es 12, aquí es 13 y aquí es 14. ¿Ya? Es viendo el núcleo. Por ejemplo, en el caso del carbono 12, hay 6 protones y 6 neutrones. Por eso es que tenemos 12.
En el caso del carbono 13, 6 protones, pero 7 neutrones. Hay un neutrón extra. Por lo tanto, su número atómico de masa atómica es 13. Y en el caso del carbono 14, ya su número de masa atómica es 14, porque tenemos 8 neutrones, ¿no? ¿Sí? Y miren la abundancia relativa. Esta es la abundancia relativa que quiero que también vean, ¿no? Y observen. Aquí, por ejemplo, miren. 98,9% del carbono es carbono 12. 1,1% del carbono es carbono 13. Y muy poquito hay de carbono 14, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes agarran un pedazo de carbón para hacer churrasco, por ejemplo, ¿no? Un carbono eso de la bolsa para hacer un churrasco. Si ustedes se dan cuenta, esto está hecho básicamente de carbono, ¿no? Pero si pudiésemos hacerle un análisis a este pedazo de carbono, veríamos que el 98,9%, casi 99, ¿no? El 98,9, vamos a borrarlo esto mejor. ¿Sí? Entonces, el 98,9 es casi el 100%, es carbono 12. Después tendríamos pequeñas cantidades, 1,1% de carbono 13 y casi nada, ¿no? Casi nada de carbono 14, menor a 0,1%. Ahí está. Entonces, si pudiésemos separar esta pieza de carbón, ¿no? Tendríamos, si tuviésemos 100 gramos, por ejemplo, ¿no? De estos 100 gramos podríamos hallar 98,9 gramos de carbono 12, encontraríamos, ¿no? Luego encontraríamos 1,1 gramos de carbono 13 y finalmente casi 0,1 gramos de carbono 14. Esto se llama abundancia isotópica o abundancia relativa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es una manera de expresar las proporciones de los isótopos de un elemento. Aquí ya lo tenemos, fíjense, más detalladito, ¿no? ¿Sí? Este es el carbono 12. Este es el carbono 13. Y este es el carbono 14. ¿Ya? Si ustedes pueden contar las partículas en el núcleo, aquí hay 12 partículas, 6 protones, 6 neutrones. Aquí hay 6 protones, 7 neutrones. 6 protones, 8 neutrones. Fíjense que la cantidad de protones es constante. Y lo que varía es la cantidad de neutrones. Lo mismo de electrones, ¿no? 2, 4, 5, 6. 6, ¿no? Igual, 2, 4, 5, 6, ¿no? Igual acá, 2, 4, 5 y este otro 6. Entonces nunca cambia. El número de neutrones siempre es igual al número de electrones. Y lo que puede alterarse es la cantidad de protones. Entonces aquí tenemos el carbono 12, 13 y 14, ¿no? El número de protones o de electrones siempre es 6. Ahí está, ¿no? 6, 6, 6. El número de neutrones, eso es lo que cambia. Aquí 6 más 1, 7 más 2, 8. Z, por lo tanto, es 6 en cada uno de ellos, ¿no? El número atómico. Pero el número de masa atómica ya, aquí ya es 12, 13, 14. ¿Qué significa? Que el carbono 14 es un poco más pesado, un punto más pesado que el carbono 13. Pero el carbono 14 es 2 puntos más pesado que el carbono 12. O si quieren el carbono 13, un punto más pesado que el carbono 12. Entonces, de los 3 tipos de carbonos, el carbono 12 es el más livianito. Pero ¿cuál es el más abundante? Este, ¿no? Casi 98,9% es carbono 12. 1,1 es carbono 13 y 0,1, muy poco, carbono 14. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? Ya, vamos a continuar. Miren, aquí tenemos alguna tabla, una tabla de algunos isótopos de importancia, ¿sí? ¿De acuerdo? Algunos isótopos de importancia. Tenemos el hidrógeno, que tiene sus 3 hermanitos, ¿ya? ¿De acuerdo? El protio, el deuterio y el tritio, ¿no? ¿Sí? Y miren, aquí tenemos sus
abundancias relativas. De todo el hidrógeno conocido, el 99,985% es hidrógeno común. El deuterio, muy poquito, ¿no? Muy poquito hay de deuterio, 0,015%. Y la cantidad de tritio es despreciable, pero existe. Hay tritio, ¿ya? Ahorita vamos a hablar del número de masa atómica. Bueno, esto está relacionado con el número de masa atómica. Está relacionado, pero no es lo mismo. Esto ya es lo que vamos a ver más adelante, que se llama masa atómica, que se parece. Fíjense que en el hidrógeno común era 1, en el deuterio era 2, y aquí en el tritio era 3, pero aquí fíjense que aparecen unos decimales, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? Y este es el promedio, el que aparece en la tabla periódica. También vamos a hablar de eso ahorita. El carbono, fíjense que hemos dado ejemplo, ¿no? El carbono 12, 13, 14. El 99, 98, más exacto, ¿no? 89 es carbono. 1,11 es el carbono 13. Y hay pocas cantidades de carbono 14, trazas nomás, ¿no? Y miren, el número de masa atómica del primero era 12, 13 y 14. Pero aquí aparecen con decimales, ¿no? ¿Por qué? Eso vamos a explicarlo más adelante, ¿ya? Otro ejemplo, el cloro, ¿ya? El cloro, ¿ya? Miren, tenemos el isótopo. El cloro tiene más isótopos por si acaso, pero los demás son tan despreciables que ya ni se los anota. Los más típicos son el hidrógeno 35, perdón, el cloro 35 y el cloro 37, ¿ya? ¿Cuál es el más abundante? El cloro 35, ¿no? 75,77% de todo el cloro es cloro 35. Y 24,23% es el cloro 37. Entonces tiene dos isótopos de importancia. Por ahí tiene más, pero no son importantes, ¿no? ¿Cuánto debería ser el número de masa atómica del primero? Debería ser 35. Pero aquí aparece casi 35. ¿No? No aparece exactamente. Y el número de masa atómica del cloro 37 es 37 justamente, pero aquí casi me da 37. ¿Por qué no me da exacto? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Ahí está. Tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos el oxígeno, el cobre, ¿no? Con sus abundancias relativas, ¿no? Ahorita lo que hay que entender, jóvenes, es a qué es igual el número atómico, el número de masa atómica y la abundancia relativa, ¿no? Las proporciones, ¿no? De cada elemento, ¿sí? De cada isótopo en un elemento. Entonces, todos los elementos tienen isótopos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos. El carbono también había tenido 3, ¿no? El cloro, los de importancia son 2. El cobre, 2. El oxígeno, 3 isótopos, ¿no? Seguro que el hierro tiene otros isótopos. Seguro que el oro tiene otros isótopos. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y de estos otros valores vamos a hablar más adelante. Hay que entender otras cositas primero antes de continuar. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí por el momento? ¿Cuál era la definición de abundancia relativa? La abundancia relativa son los porcentajes o las proporciones de cada isótopo en un elemento. Y esa abundancia relativa me tiene que dar 100%. La sumatoria, ¿no? ¿Ya? ¿Me entiende? Por ejemplo, el cloro. El cloro está formado por 2 isótopos, es decir, 2 tipos de átomos. El cloro 35 y el cloro 37. Del 100% de cloro, el 75,77 es cloro 35, el más abundante. Y el 24,23% es cloro 37. La suma de estos dos me debe dar 100%. A eso se llama abundancia relativa. Es como que en el aula contamos, digamos, estudiantes, varones y mujeres, ¿no? ¿Cuántos varones hay y cuántas mujeres hay? Al final todos son estudiantes, ahí está, ese es el elemento estudiante. Pero podríamos decir que el elemento estudiante tiene 2 isótopos. El isótopo de los varones y el isótopo de las señoritas, de los jóvenes y de las chicas, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Si tuviésemos 100 alumnos, 100 estudiantes, y hubiesen 60 de varones, entonces habría una abundancia relativa de 60% de varones, ¿no? ¿Y cuánto sería la abundancia relativa de mujeres?
40, ¿no? Si tuviésemos 100 estudiantes. A eso se refiere, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, ahora vamos a continuar entonces. Miren, como les decía entonces que el número de masa atómica nos sirve para tener una idea, ¿no? ¿De acuerdo? Nos sirve para tener una idea. ¿Ya? Ahí está el número de masa atómica. Nos permite tener una idea de la masa de un elemento, ¿no? Es la primera aproximación a la masa de un elemento, ¿no? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer en esta explicación es comparar las masas de algunos elementos, ¿ya? Por ejemplo, mire, voy a comparar yo la masa del carbono 12 con la masa de un protón, ¿sí? ¿De acuerdo? Con la masa de un protón. Entonces, es como si tuviésemos el número de masa atómica del carbono con el número de masa atómica del protón. 12 entre 1. Y esto me da justamente 12. ¿Ya? Ahí está, el protio, ¿no? O hidrógeno común. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, jóvenes, este 12 significa que el carbono 12, es 12 veces más pesado que el hidrógeno común. ¿Me entienden, no? ¿Sí? Si yo pudiese pesar en una balanza y comparar los pesos, pongo en un platillo un átomo de hidrógeno y en el otro platillo coloco un átomo de carbono, entonces el carbono sería 12 veces más masivo o más pesado, si quieren, ¿no? Que el hidrógeno. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos otra manera de explicar. Si tuviésemos 1500 átomos, no importa, cualquier cantidad de átomos, ¿no? De carbono 12 y esa misma cantidad de átomos de de hidrógeno común, ¿no? Entonces se concluye que el carbono es 12 veces más pesado que el hidrógeno, sin importar las cantidades, ¿no? Pero tienen que ser las mismas cantidades. En otras palabras, si yo tuviese, por ejemplo, 10 átomos de carbono 12, ¿no? Ahí está carbono 12. A ver, vamos a dibujarlo mejor esto, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Entonces vamos a tener aquí. Ahí está. Tuviésemos 10 átomos de carbono 12. Y quiero comparar con los 10 átomos. Ahí está, estoy dividiendo, ¿no? Pero de hidrógeno común. Aquí está hidrógeno común. 1, 1, ¿no? El resultado me daría el 10 con el 10 se cancelan, obviamente, o 1500 con 1500, no importa. Esto me daría 12. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que el carbono es 12 veces más pesado que el hidrógeno. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? Y esta idea de utilizar el carbono como sistema de referencia sirve para obtener el concepto de unidad de masa atómica. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, miren, ya estamos teniendo una idea por qué comparar el peso del carbono con cualquier otro elemento, ¿no? Ya, por ejemplo, a ver, vamos a ver si podemos pasar a este otro. A ver, un ratito. A ver, un rato, jóvenes, ¿ya? ¿Pueden ver la pantalla en blanco o no?
¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Sí, Sí. Ya, entonces, por ejemplo, miren, comparemos otro isótopo, el hierro, ¿ya? Ahí está, el hierro, ¿no? Tiene un número atómico de 56 y un número atómico 26. Con el carbono 12. Pueden ver lo que estoy escribiendo, ¿no? ¿Sí? La Sí. primera, ingeniero, ¿es hierro o flúor? Hierro, hierro. Ahí está, le falta la E. Hay que tener un poquito de fe, no más jóvenes. Ya, listo. Entonces se ve que ven bien, ¿no? Entonces fíjense, aquí yo tengo un isótopo del hierro, el hierro 56, y tengo un isótopo del carbono, el carbono 12. Ahora, mi intención es comparar, ¿no? Los números de masa atómica. Por ejemplo, aquí el número de masa atómica del hierro es 56, ¿no? Y el número de masa atómica del carbono es 12. Si comparamos esto, ¿no? Por decirles la masa del hierro, de este isótopo del hierro relativo a la masa del carbono, ¿ya? Entonces, fíjense que nosotros podemos obtener una respuesta aproximada, 56 entre 12. Si esto lo calculamos con ayuda de la calculadora, podemos calcular cuánto me sale 56 entre 12, ¿no? ¿Sí? Ya. A ver, vamos a ver. 56 entre 12, 4,66, ¿no? Entonces tengo 4,67. ¿Qué significa esto? Significa, jóvenes, que el hierro es 4,67 veces, ¿no? Veces más pesado que el carbono 12. Ahí está, ¿sí? Esa es una idea, comparar los pesos, ¿no? Y esto, jóvenes, me abre una puerta de que es posible comparar los pesos de todos los elementos de la tabla periódica y sus isótopos también, ¿no? Compararlas con un elemento de referencia, ¿no? Con un elemento de referencia que se eligió justamente en 1960 en la Convención de Ingenieros y Científicos Químicos, en la UPAC, ¿no? ¿Sí? Se ha convenido comparar todos los pesos con el carbono 12. De ahí viene el concepto de unidad de masa atómica que vamos a explicar más adelante, ¿sí? Entonces siempre tomamos en cuenta una referencia. ¿Y cuál es esa referencia? El carbono 12. Antes de 1960, ¿ya? Cada país o cada continente, ¿no? Según su avance científico, tenían sus propias tablas periódicas, ¿ya? ¿De acuerdo? Cada uno hacía una comparación, ¿sí? Referido a un elemento. Si no me equivoco, por ejemplo, los rusos tomaban en cuenta al hidrógeno como elemento de comparación. Los europeos tomaron en cuenta, creo, al carbono, que justamente este es el de hoy día, ¿no? Eso voy a precisar, les voy a explicar eso en la próxima clase. Nos queda poco tiempo. Y los americanos y los ingleses utilizaban como referencia al oxígeno, ¿no? Entonces, en el mundo habían muchas tablas periódicas y cuando los ingenieros o los científicos se juntaban, hablaban cada uno en su idioma y todos tiraban para su lado y no se entendían. ¿Por qué? Porque tenían tablas periódicas diferentes. Entonces, en 1960, todos dijeron, a ver, organicémonos, dijeron, ¿no? Encendamos la luz, organicémonos. Ya, hagamos una sola tabla periódica en donde vamos a comparar todos los elementos de la tabla periódica con sus isótopos. Vamos a compararla con este único isótopo, el carbono 12. Y de ahí salió el concepto de unidad de masa atómica. Eso lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Bueno, a ver aquí. Entonces, ya, nos quedan 5 minutos, ¿ya? Bueno, entonces, miren, para analizar los isótopos hay una máquina, ¿no? Muy interesante, que es el espectrómetro de masas.
este equipo que ven, ¿lo ven, no? ¿Me confirman? Están viendo la diapositiva, Sí, ¿no? sí, se ve. Este equipo, jóvenes, es un equipo extremadamente caro. La universidad tiene dos de estos equipos, se llaman espectrómetros de masa, ¿sí? ¿De acuerdo? Se les llama espectrómetros de masa. ¿Ya? Ahí está. Son equipos de análisis químico. ¿Ya? Bueno, quizás este equipo que ven como, es una imagen referencial nomás, ¿no? Los espectrómetros de masas tienen muchas formas, ¿no? ¿Ya? Y muchas disposiciones. Son equipos de análisis, se utilizan para analizar mezclas y la composición de ellas, ¿no? En la ingeniería petrolera se utiliza bastante, ¿no? ¿Para qué? Por ejemplo, sacan una muestra de hidrocarburos de petróleo del pozo, lo meten a este equipo y este equipo les dice qué sustancias hay y en qué cantidad, en qué proporción. Entonces también podemos utilizar este mismo equipo para analizar la abundancia relativa de los isótopos. También se sirve para hacer ese análisis. Yo puedo meterle hidrógeno a este equipo y como resultado me da un análisis y me dice que ese hidrógeno que he metido tiene 99.98% de hidrógeno común, 0,01% de deuterio y casi nada de tritio o cualquier elemento, ¿no? ¿Cómo funciona el espectrómetro de masas? ¿Cómo funciona el espectrómetro de masas? Aquí tenemos una imagen básica, muy simple del espectrómetro de masas, ¿sí? Básicamente, los primeros espectrómetros de masas eran un tubo de vidrio. Este es un tubo de vidrio, ¿ya? De varias cámaras y formas, ¿no? Aquí, jóvenes, en esta cámara se coloca la muestra a una presión muy bajita. Esta es una cámara de ionización y aceleración. Y esta es una cámara de deflexión, una zona de deflexión. Y aquí tenemos un detector electrónico. Y eso puede ir a una interfaz de computadora y nosotros podemos ver el resultado del análisis en una pantalla. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hay un video también ahí que me gustaría que lo vean. Está en el aula virtual, el enlace. ¿No? Simplemente abren ustedes el archivo PowerPoint y pinchan sobre el enlace para ver cómo funciona el espectrómetro de masas. Ya no va a haber tiempo para explicarles, entonces vamos a explicarles esto el día jueves, ¿de acuerdo, jóvenes? ¿Ya? Pero este equipo, vuelvo a resumir, nosotros lo podemos usar para analizar qué cosas o qué sustancias hay en una muestra y en qué cantidades, ¿sí? Y esa muestra puede ser un elemento. Yo puedo meter cloro aquí adentro, aquí en esta cámara, y este equipo me va a decir que hay cloro 35 y cloro 37. Y el 75 y algo por ciento es cloro 35 y el 24, algo, ¿no? Es cloro 37. Entonces me va a servir para analizar los isótopos y hallar su abundancia relativa o isotópica, ¿no? Ahí está, isótopo, ¿no? Para eso lo vamos a usar, ¿de acuerdo? Bueno, ahí nos vamos a quedar porque nos queda menos de un minuto. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes, sobre esto? Vamos a continuar el día jueves. ¿Preguntas? Ya, jóvenes, ahí vamos a quedar nomás entonces, ¿ya? Que pasen que duerman, tengan una buena tarde, el resto de la tarde y nos vemos el día jueves. Vayan viendo de rato en rato el aula virtual, qué cosas estoy colocando aquí. Creo que no coloqué todavía ningún video ninguna grabación, ¿no? Ya no importa. No, todavía no. Ya, voy a darme un tiempito para empezar a colgar todos los videos, ¿ya? Entonces nos quedaríamos acá, jóvenes, ¿sí? Ya, Ya, ahí nos quedamos. Entonces nos vemos el día jueves a las 4 también. Que descansen bien, jóvenes, gracias. ¿ya? Ya, hasta luego. Aumentó el arresto domiciliario. ¿Aumentó? Ocha, no puedo pillar el...